El culebrón científico de este verano ha sido protagonizado por este material, LK99, un supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales. Ya sabemos que no lo es, pero la historia de este superconductor ilustra cómo funciona la ciencia. Un superconductor es un material que por debajo de cierta temperatura es un conductor perfecto, a resistencia cero, y es un diamagneto perfecto, expulsa los campos magnéticos y puede levitar en un imán por efecto Meissner. En el vídeo estáis viendo lo que se llama el bloqueo cuántico que se observa en superconductores de tipo 2. La idea de lo que es un superconductor es un material cuántico formado por pares de Cooper. La idea, básicamente, de la teoría BCS es que un electrón induce en la estructura cristalina una onda cuántica, un fonón, que se acopla a otro electrón y que forma una pareja, un par de Cooper. El par de Cooper tiene spin nulo y se comporta como un bosón, a baja temperatura se condensa. Los superconductores tienen muchas aplicaciones tecnológicas y lo que tenemos que darnos cuenta es que un superconductor a temperatura ambiente va a ser muy útil, va a ser revolucionario en este siglo, pero no va a servir para todo, va a tener un nicho de aplicaciones. Para cada aplicación necesitas un superconductor con propiedades específicas. Por ejemplo, con los cupratos superconductores no puedes fabricar cables, luego no sirven para transporte de electricidad. O, por ejemplo, en superconductores usados en ordenadores cuánticos, en los llamados qubits con transmones. Los qubits tienen que trabajar a muy pocos milikelvin, tanto si la temperatura crítica del superconductor es muy baja como si es la temperatura ambiente, es irrelevante. Se necesitan milikelvins para garantizar la decoherencia cuántica de los qubits. Lo interesante de un nuevo material superconductor a temperatura ambiente no son las propiedades de este material, sino que será el primero de una familia de materiales. Y en esa familia habrá materiales con diferentes nichos tecnológicos. Eso ya ocurrió con los metales y sus compuestos, con los cupratos, con los óxidos de cobre superconductores o con los nituros de hierro. Nuestra historia empieza en 1994 con un químico coreano, Chue, que propuso una idea especulativa que llamó teoría ISB y que publicó en un libro en coreano. La idea es muy sencilla. Si los metales tridimensionales tienen una temperatura crítica máxima de unos 30 Kelvin, si los cupratos, que están hechos de planos de óxidos de cobre, son 2D y tienen una temperatura crítica máxima de unos 120 Kelvin, para lograr temperatura ambiente necesitaré un material 1D, unidimensional, un polímero molecular o un material que tenga cadenas de iones, como una apatita. Chue puso a trabajar a su doctorando Kim en la síntesis de apatitas de plomo. Fracaso tras fracaso, la superconductividad no aparecía. Le puso como ayudante a Lee, un estudiante de grado, y en 1999 sintetizaron una apatita de plomo dopada con cobre que mostraba indicios de superconductividad, pero no eran repetibles. Kim abandonó su tesis doctoral, hizo otra en baterías en 2004, Lee abandonó un poco más tarde, hizo otra tesis doctoral en 2008, y en 2008 Lee creó una empresa cuya sede es el bajo de este edificio, donde se han realizado todos los experimentos que han llevado a esta gran noticia de este verano. Chue se puso enfermo en 2017. En su lecho de muerte hizo llamar a Lee y a Kim. Le rogó que siguieran investigando en la apatita. Le rogó que demostraran a la humanidad que había superconductividad a temperatura ambiente. Ellos prometieron que no cejarían hasta lograrlo. El problema es que necesitaban financiación privada para hacer los experimentos y requerían de un científico profesional. Recurrieron a Kwon. Kwon les dijo que tenían que solicitar financiación, que lograron, para medir las propiedades de la apatita utilizando
dispositivos SQUID para medir campos magnéticos y dispositivos EPR, que es la resonancia de spin electrónico. Básicamente lo mismo que la resonancia magnética nuclear, pero usando el spin de los electrones en lugar del spin de los núcleos. En 2020 llegó el éxito soñado. Una muestra de este material levitaba de forma apoyada, como muestra este vídeo viral. Obviamente, enviaron una patente con la síntesis química de este material, Lee y Kim. Y junto con Kwon enviaron un artículo a la revista Nature. Fue rechazado, sin pasar por revisión por pares. No había suficientes evidencias de superconductividad. Kwon les dijo, tenemos que fabricar películas delgadas y caracterizar esas películas. Y eso lo hicieron y publicaron una segunda patente, Lee, Kim, Kwon, y además propusieron una patente internacional. El problema que tenían es que además la revista Nature les pedía que estuviera apoyada la superconductividad por una teoría. Y vieron que el otro Kim había publicado una teoría llamada BR-BCS que explicaba la temperatura a temperatura ambiente en sistemas unidimensionales. Esa teoría es parecida a la de Chue, pero diferente, aplicada a la apatita. Básicamente, los iones de plomo alineados, cuando yo los dopo con cobre, aparecen pozos de potencial y en esa teoría los huecos saltan por efecto túnel entre esos átomos iones de plomo. No es la misma teoría que la de Chue, pero es parecida. En el año 2023, en marzo, recibieron la concesión de la primera patente. Tan contentos que enviaron un artículo a la revista coreana de cristalografía. El último autor es, ya emérito, es el fundador de esa revista. Y fue aceptado en esta revista con revisión por pares, apareció publicado a finales de abril. Además, registraron como marca el nombre del material, LK99, por Lee, Kim y el año de síntesis. Este artículo pasó desapercibido, nadie se enteró, está escrito en coreano. El 22 de julio nos encontramos con algo muy curioso. Kwon quería un premio Nobel Lee Kim Kwon, pero temía un premio Nobel Lee Kim Kim. Por eso envió un artículo Lee Kim Kwon a Archive. Cuando el otro Kim se enteró, se enfadó y tuvo que contraatacar escribiendo un artículo chapucero en un par de horas, que envió un poquito más tarde. Ese artículo, este segundo artículo, sin Kwon, ha sido enviado a una revista y próximamente va a ser aceptado y publicado. El artículo es chapucero porque tiene las figuras sacadas de las patentes y algunas figuras están mezcladas sin importar los ejes, como si no importaran. El artículo, por ejemplo, dice que la resistividad de este material es 500 veces mayor que la del cobre. Y eso es superconductor, no puede serlo. Pero el otro artículo dice que es 2000 veces más pequeña. Por ejemplo, a Chue le llama Cher, silla en inglés. Este artículo generó una ola viral de replicación masiva entre los científicos. La síntesis química patentada es tan sencilla que prácticamente todo el mundo intentó replicarla. Y el resultado de todas esas replicaciones es que este material es un semiconductor. No levita, no es un superconductor. Además, hubo estudios teóricos que son más fáciles de realizar. Uno de los primeros estudios observó bandas planas, que es algo realmente fascinante, algo parecido a lo que pasa con el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico que conté en Naucas en 2018. Bueno, ahora ya sabemos que la causa de las bandas planas es que se usa la estructura cristalina del año 2003. Ha sido recalculada este año por un ruso y ha obtenido una estructura que presenta cierta asimetría. Los iones de plomo no están perfectamente alineados, no hay bandas planas. Incluso en Bilbao se ha investigado en este material, en un artículo en el que una de las coautoras es Maya Berniori, que también dio charla en Naucas 2018. Los cristales ultrapuros de LK99 son translúcidos, luego no puede ser un superconductor.
¿Cuáles son el origen de los indicios que publicaron los coreanos? Básicamente las impurezas de sulfuro de cobre. Quizás este material pueda servir como matriz para estudiar este material que es superiónico. En cualquier caso, lo que sabemos es que fenómenos extraordinarios no solo requieren evidencias extraordinarias, también requieren el consenso de la comunidad científica. Muchas gracias.